Buenos días, nos encontramos con el profesor Guillermo León. Él nos va a colaborar con una entrevista que consta de 5 preguntas acerca de las políticas públicas de infancia y adolescencia. La primera pregunta es, ¿conoce programas en pro de la infancia? Si conoce, ¿cuáles conoce? Pues el programa de la UNICEF es un programa a nivel mundial para atención a la primera infancia. Y acá en la ciudad de Medellín, el del programa de Buen Comienzo, que es atención a todos los niños con edades de 0 hasta 3, 4, 5 años, que normalmente están en el primer rango de 0 a 3 años. Eso es una primera atención. Bueno, la segunda pregunta es, ¿conoce programas en pro de la adolescencia? Si conoce cuáles. Hay en la Corporación Región y en otras corporaciones que están atendiendo, lo mismo en la Alcaldía de Medellín, hay unos programas que tienen atención y prevención a los jóvenes, tanto escolarizados como desescolarizados, sobre todo en ese campo específico de para atención a los jóvenes digamos, en situación de vulnerabilidad en la parte de drogadicción. Entonces, hay un programa, mire que son microprogramas a través de la admisión de la universidad, ¿cierto? Entonces, esos son todos atención a jóvenes de eso. Entonces, toman de una política pública y la bajan a la misión institucional. Bueno, la tercera pregunta es, ¿considera usted que los jóvenes conocen los programas que los benefician? Pues eso sería una respuesta para los jóvenes, pero desde mi mirada creo que hace falta mucho más estrategias de acercamiento a esa población, a este tipo de población, en lo escolar, en lo familiar, en lo social. O sea, hay buenos programas, buenas políticas, pero no sé qué ha pasado, que no hay una adecuada apropiación por parte de los jóvenes a estas políticas y a estos eventos que les pueden beneficiar. Pongo por el caso un ejemplo, en el manejo del problema de la drogadicción, de atención a ellos. O sea, hay psicólogos, hay psicopedagogos, y se ofrecen de forma gratuita y no hay como la adecuada utilización de los recursos, racionalización, entonces se desperdician recursos en esa parte. Yo creo que a la educación le corresponde una función muy importante en la divulgación y comunicación de estos programas, ¿cierto? Bueno. A los medios de comunicación también. Dale. La cuarta pregunta, ¿cuál es su opinión de infancia? Pues el infante es un sujeto, un ser humano que pues, está, digamos, categorizado en unos rangos de 0 a 5 a 11 y adolescente de 11 a, pues sin ser tan tajante eso, hasta 20 y tantos, una adolescencia inicial y una adolescencia. Pero esa infancia, digamos, el infante es el niño que está en proceso de desarrollo y crecimiento en las diferentes etapas de la vida que pasa, o dimensiones del ser humano, ¿cierto? O sea, es un ser en crecimiento, en maduración. Eso es como diría yo en toda etapa, pero ese es como el rango de la situación. Además, yo diría que necesita y requiere mucho el acompañamiento del adulto, sea familiar o educador, todas esas cosas. Es mucho más dependiente. El infante es un sujeto más dependiente hasta ciertas etapas. Y la quinta pregunta, ¿cuál es su opinión de adolescente? Pues el adolescente ya sí es un sujeto, un ser humano, maravillosamente, que es producto de todo ese proceso de desarrollo infantil. O sea, viene con una carga ya, digamos, para poder establecerse en unas dimensiones de más autonomía, de más responsabilidad, de más respeto. O sea, el adolescente, desde una mirada, pues,
muy personal es como el producto de ese infante, ¿cierto? Es el resultado de todo ese proceso interior y eso lo va mostrando. Digo que es una de las edades más hermosas para mí como papá, como educador, que tiene el ser humano, pero también de las más tormentosas. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Gema Pérez Zapata, jueza primera civil municipal de pequeñas causas y competencia múltiple de la Unidad Permanente de Justicia, El Bosque. Bueno, ella nos va a responder unas preguntas acerca de políticas públicas e infancia. La primera pregunta es si conoce programas para la infancia. Sí, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene un programa que se llama De Cero a Siempre, que cobija a los niños entre los 0 y los 5 años de edad. La segunda es si conoce programas para la adolescencia. Conozco de la unidad de víctimas uno que se llama Jóvenes en Acción, que consiste en que ellos adelantan algún estudio técnico y reciben un auxilio por esos estudios que adelantan. La tercera pregunta es si considera que los jóvenes conocen los programas que los benefician. Me he dado cuenta que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Unidad de Víctimas difunden estos programas. Que los conozcan, pues, si tienen acceso a medios de comunicación, creo que sí, porque estas entidades se han encargado de difundir. La cuarta pregunta es ¿qué concepción tiene sobre infancia? Bueno, la infancia va de los 0 a los 5 años. Y la adolescencia va de los... la infancia va de los 0 a los 11 años y la adolescencia de los 12 a los 18 años. Listo, muchas gracias. Mi nombre es Juan Guillermo Cano, soy profesor de la Universidad San Buenaventura, soy licenciado en Historia y Filosofía y especialista en Pedagogía Social. Ahora curso la maestría en Educación y Desarrollo Humano. Listo. Entonces la primera pregunta es si conoce programas para la infancia y si conoce cuáles. El único programa que yo conozco es Buen Comienzo. Pues, digamos que más que conocerlo es que lo voy a mencionar, ¿cierto? Buen Comienzo. Pero sé que es una oportunidad que tiene sobre todo la administración de la ciudad de Medellín para trabajar con chicos como de 0 a 8 años más o menos, y que tiene ciertos establecimientos donde los chicos acuden, inclusive con las familias. Eso es lo que conozco de infancia. Listo. La segunda pregunta es si conoce programas para la adolescencia, si conoce cuáles. Bueno, más que para la adolescencia, lo que conozco es una propuesta de ciudad que se llama la Escuela de Animación Juvenil. Más que todo, los que trabajan y se han formado allí, o han recibido formación, han sido chicos que de alguna manera trabajan en los liderazgos en los diferentes barrios de las zonas y de las comunas de Medellín. Liderazgos como gestores comunitarios, voluntarios comunitarios, líderes y lideresas, que lo que hacen es un diplomado donde se forman con ciertas herramientas para el trabajo comunitario desde lo juvenil. Listo. La tercera pregunta es si usted considera que los jóvenes conocen estos programas que los benefician. Yo no creo que los conozcan todos. Lo que pasa es que creo que es más desde lo local comunitario donde los chicos se enteran de las diferentes propuestas que tienen, pero más a nivel comunitario, más que decir que a nivel de las administraciones municipales. Entonces pienso que el filtro es más desde el trabajo barrial, donde los chicos y ciertas madres se enteran de las propuestas que tiene la municipalidad como tal, ¿sí? Pero no todos realmente se enteran. Pues que la parte oficial presente propuestas publicitarias para que los jóvenes conozcan este tipo de cosas. Para mi concepto son pocas lo que se hace, pero sí hay mucho programa
a nivel comunitario que por las mismas prácticas de la gente ellos acuden. La cuarta pregunta es: ¿qué concepción tiene de infancia? ¿Qué concepción tengo de infancia? Considero que es una etapa de la vida que es absolutamente delicada e importante en su proceso de formación. Y por último, la quinta pregunta es: ¿qué concepción tiene de adolescencia? Es otra etapa de la vida donde se empiezan a cerrar y abrir muchísimas preguntas. Es lo que considero de la adolescencia. Muchas gracias. Encontramos con el odontólogo Luis León Escobar, egresado de la Universidad de Antioquia, y él nos va a responder unas preguntas sobre las políticas públicas de infancia y de adolescencia. La primera pregunta es: ¿conoce programas en pro de la infancia? Si conoce, ¿cuáles son? Sí conozco, Cero a Siempre, algunos programas de bienestar familiar y de alimentación, como Maná. Listo. La segunda pregunta es: ¿conoce programas en pro de la adolescencia? ¿Cuáles? Sí conozco programas de farmacodependencia, de embarazo temprano y los programas que utilizan para recluir menores que se salen del corral. La tercera es: ¿considera usted que los jóvenes conocen los programas que los benefician? Yo diría que les falta mucho conocimiento. Listo. Cuarta, ¿cuál es su opinión de infancia? La infancia y los programas que tiene el Estado para la infancia han mejorado mucho. El problema de la infancia es que ya todas las mamás trabajan. Entonces los niños quedan muy solos o en manos de terceras personas, donde se les delega la educación y su formación en valores. Sobre la adolescencia, digamos que esa se ha vuelto la edad sánduche y más apetecida por la delincuencia. El adolescente está inmerso en una cantidad de riesgos porque lo obligan a las niñas a prostituirse, los muchachos en gran medida a participar de extorsión, microtráfico, homicidios, aprovechando la permisividad de la ley con ellos. Uno observa que en los barrios de la ciudad los jóvenes están cada vez más cercados por esta situación. Muchas gracias. Mi nombre es Rosmary Piedrahita Rendón, soy docente de la institución educativa Nuestra Señora de Chiquinquirá, con una experiencia como docente de 23 años y destacándome más que todo en el área de preescolar. Bueno, ella nos va a responder unas preguntas y la primera pregunta es si conoce programas para la infancia. Sí, en realidad existen varios programas como el de Buen Comienzo, de Cero a Siempre. Existen programas a nivel municipales que hay de recreación, de deporte, de salud, de arte, donde apoyan a las madres de familia para que impulsen en realidad a la educación de sus hijos y que este programa de infancia sea de una manera eficaz para que tenga muy buenos resultados. Bueno, la segunda pregunta es si conoce programas para la adolescencia. Para la adolescencia los que distingo es de rehabilitación,
También hay uno sobre, pues, del Ministerio de Salud, sobre la salud de estos adolescentes. Y pues más programas en sí, no, arte, porque eso sí se trabaja mucho, lo que es el arte y el deporte. La tercera pregunta es si considera que los adolescentes conocen los programas que los benefician. En realidad, la mayoría no, porque se dedican solamente como a coger una cantidad de adolescentes porque, pues, por los más vulnerables, por los que presentan más necesidad, dejando a un lado a otro grupo de adolescentes que de pronto no necesitan tanta la ayuda o ese apoyo, pero los dejan a un lado. Entonces es poca la viabilidad que tienen estos programas para todos los adolescentes. Bueno, la cuarta pregunta es ¿qué concepción tiene de infancia? Bueno, la infancia es muy bonita, de verdad que significa todo. La infancia, qué rico que nadie tuviera que crecer, que nos quedáramos así pequeños, porque en la infancia se experimenta, se vive, se transforma la persona, y si uno como docente coge a este pequeño, uno puede hacer maravillas con ellos. Entonces, en realidad la infancia es vida, la infancia es todo lo bonito y bello que existe en la tierra. La quinta y última pregunta es ¿qué concepción tiene de la adolescencia? Bueno, los adolescentes tienen ya como ese patrón de querer hacer las cosas solos, de que son capaces, pero necesitan esa orientación. Y si hay un buen apoyo, una buena orientación, estos pues van a ser capaces de transformar su vida para bien y por ende pues demostrarle a los demás cosas buenas, porque los adolescentes, teniendo un buen apoyo, teniendo un buen programa que los cobije a todos, se da para transformar una sociedad muy bien, muy buena. Muchas gracias. Con gusto.